te voy a decir algo incómodo. No ves la realidad. La estás creando sin darte cuenta. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir cómo tus pensamientos colapsan posibilidades invisibles y las convierten en hechos. También descubrirás de qué forma tu mente actúa como un observador cuántico. Y de qué forma modifica el mundo y sobre todo, la forma de recuperar el poder que vienes cediendo desde hace años a tus miedos, a tus dudas y a tu viejo yo. Respira tranquilo. Porque todo esto empieza mucho más adentro que en tu mente. Bienvenido o bienvenida a Mente Cuántica Positiva. Imagina durante un momento que estás en una habitación completamente vacía. No hay ventanas. No hay relojes. No hay objetos. Y no hay nada que te diga dónde estás o qué hora es. Solo tú, y un silencio tan vasto, que te recuerda lo pequeño que parece todo, cuando lo observas desde dentro. En medio de esa habitación, hay una caja cerrada. Una caja que no tiene etiqueta, ni bisagras, ni cerradura visible. Una caja que parece no pertenecer a este mundo, pero que al mismo tiempo, está inquietantemente viva. Tu mente empieza a preguntarse, ¿qué contiene? ¿Un símbolo, un recuerdo olvidado, un miedo, un deseo, una verdad? En este experimento mental, la respuesta aún no existe. La caja está en un estado de pura posibilidad. No es nada, y es todo. Y entonces ocurre algo. Te acercas. La miras. La observas. Y la mera acción de observarla hace que su contenido colapse. Lo que antes era una nube de infinitas posibilidades, se convierte en una única realidad. La que tu mente, tu energía y tu atención han invocado. Este experimento es una metáfora. Pero también es lo que ocurre a cada segundo en tu vida. El mundo no está ya hecho, esperando a que tú lo descubras. Es un campo vibrante de probabilidades, que responde a tu manera de mirar. Y tú, llevas toda la vida creyendo que observas lo que ya hay. Cuando en realidad, lo que hay, surge porque tú lo observas. Lo que acabas de visualizar, no es solo una idea bonita, ni una frase motivacional. Es una de las implicaciones más profundas de la física cuántica moderna. El observador afecta a lo observado. Tu conciencia modifica el resultado. Y tu presencia altera el comportamiento de la realidad. Cuando los físicos estudiaron el famoso experimento de la doble rendija, descubrieron algo que desafió a toda la ciencia clásica. Las partículas no se comportan de manera definida hasta que alguien las observa. Antes de eso, son una superposición. Es una danza infinita de posibilidades, coexistiendo al mismo tiempo. Pero cuando una mente dirige su atención, esa danza colapsa. Se elige una sola forma. Una sola trayectoria. Y un solo resultado. Y aunque este experimento ocurre a niveles microscópicos, sus implicaciones no son pequeñas. Porque lo realmente revolucionario no es lo que les sucede a las partículas. Es lo que esto revela sobre ti. Tu vida funciona igual. Tus pensamientos actúan como el observador. Tu atención fija un estado. Tu energía vibra en una dirección. Y tu sistema nervioso selecciona una posibilidad y descarta todas las demás. Pero atento a esto, no es tu realidad la que te convence de pensar como piensas. Es tu manera de pensar la que convence a la realidad de manifestarse como lo hace. Cada vez que repites una historia sobre ti, la colapsas.
Cada vez que alimentas un miedo, lo colapsas. Y cada vez que sostienes una visión expansiva, también la colapsas. No es magia. Es coherencia vibracional. Es física del observador. Es la arquitectura cuántica de tu identidad. Pero hay algo aún más profundo. No solo colapsas lo que verás mañana. Colapsas lo que eres ahora. Y esta es la revelación que puede cambiar tu vida si la permites. Los grandes físicos no suelen decirlo así, pero existe un fenómeno poco mencionado, que puede ayudarte a entender tu poder. Es el efecto de congruencia del observador. No es un término popularizado en redes, ni aparece en vídeos virales, porque es una interpretación filosófica de varios experimentos cuánticos. Pero su implicación es inmensa. La realidad no reacciona solo a tu pensamiento puntual. Reacciona a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, y lo que esperas de ti mismo. No colapsa desde la mente racional, sino desde la identidad vibratoria que habitas día tras día. Tu realidad no responde a lo que deseas, sino a lo que consideras verdadero sobre ti. El colapso cuántico no es un acto mental. Es un acto relacionado con tu identidad. Y por eso, aunque digas, quiero prosperidad, si tu identidad vibratoria repite, solo sobrevivo. El colapso será el de la vieja identidad, y no el de la nueva intención. Por eso, afirmas cosas y no pasan. Por eso te visualizas y no cambia nada. Por eso intentas pensar positivo, y te frustras. No porque no funcione, sino porque quien observa, sigue siendo el mismo de siempre. Para que la realidad colapse en una nueva dirección, no basta con cambiar el pensamiento. Debes cambiar al observador. Imagínate que la vida te coloca frente a un abanico infinito de probabilidades. Probabilidades de éxito. Probabilidades de fracaso. Probabilidades de expansión. O probabilidades de repetición. Pero tú no puedes acceder a todas. Solo a las que tu identidad puede sostener. La física cuántica no dice esto directamente, pero la filosofía cuántica lo interpreta así. Lo que no puedes vibrar, no puedes ver. Lo que no puedes sentir como posible, no puedes atraer. Y lo que no puedes sostener en tu sistema, no puede permanecer en tu vida. El observador cuántico no es una persona. Es un estado interno. Es la configuración energética, desde la que miras el mundo. Un estado lleno de miedo, observa una realidad llena de amenazas. Un estado lleno de carencia, observa puertas cerradas. Y un estado lleno de duda, observa señales contradictorias. Pero un estado lleno de coherencia, observa caminos. Un estado lleno de apertura, observa oportunidades. Y un estado lleno de presencia, observa sincronías. El mundo no te trata según quién eres. El mundo se ordena, según desde donde lo miras. Y aquí aparece otra revelación importante. No observas con los ojos. Observas con tu vibración. Todo lo que ves afuera es la huella de lo que vibra adentro. Ahora quiero llevarte a un lugar práctico, pero profundo. A un territorio donde la física y tu vida cotidiana se encuentran. Donde el colapso cuántico deja de ser una teoría y se convierte en poder personal. Antes de desplegar cualquier técnica, necesito decirte algo importante. No puedes cambiar la realidad desde la lucha. No puedes colapsar una posibilidad elevada, mientras sigues habitando una vibración baja. El observador que eres hoy,
solo puede crear una versión del mundo que coincida consigo mismo. Y por eso, la clave no es controlar tus pensamientos, sino transformar al observador. Transformar el estado desde el que vibras. Transformar la narrativa que sostiene tu identidad. Y transformar la calidad energética, desde la que experimentas la vida. Y esto no se hace desde el esfuerzo. Se hace desde la presencia. El observador cuántico se activa cuando tu mente deja de reaccionar y empieza a percibir. Cuando tu energía deja de contraerse y empieza a expandirse. Y cuando tu atención deja de dispersarse y empieza a volverse consciente. Ese es el punto donde la realidad empieza a responder de forma distinta. Porque ya no la miras desde el miedo. La miras desde la creación. Tu fin es cambiar el observador interno, antes de intentar cambiar el mundo externo. Pero este es solo el inicio. Ahora profundizaremos un poco más. Cuando empiezas a transformar al observador, algo sutil pero determinante, comienza a ocurrir. La realidad deja de reaccionar a tus viejos patrones y empieza a reorganizarse según tu nueva vibración. Pero esta reorganización no sucede como un milagro repentino. Sucede como una serie de pequeñas desviaciones, casi imperceptibles, que con el tiempo cambian la dirección completa de tu vida. Y aquí aparece un concepto que casi nadie explica. El desalineamiento previo al colapso. Es ese periodo incómodo, en el que la realidad parece no moverse, o incluso desordenarse justo cuando empiezas a elevar tu estado interno. Muchos abandonan aquí. Muchos concluyen que su cambio no sirve, que no funciona, que es inútil. Pero lo que no saben es que ese desorden es el eco de la vieja vibración desintegrándose. Es el ruido del observador antiguo perdiendo fuerza. Y es la estructura anterior debilitándose, para que la nueva pueda establecerse. Ese ruido no es señal de que estés fallando. Es señal de que estás colapsando una realidad distinta. Empiezas a notar pequeñas cosas. Una intuición más clara. Una sincronicidad repentina. Una decisión que antes te daba miedo, y ahora se siente obvia. Una emoción que ya no te paraliza. O una oportunidad que aparece en un lugar inesperado. Esas señales no son casualidad. Son las primeras ondas del nuevo colapso vibracional. Son la prueba de que el observador nuevo está tomando el control. Porque lo que se mueve afuera, empieza siempre moviéndose adentro. Aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente profundo. Porque no se trata solo de sentirte mejor. Se trata de alterar el punto, desde el que la realidad se construye para ti. Y para llevarte aún más lejos, quiero introducir otro elemento inédito que complementa lo anterior. Es el principio de afinación atencional. Esto significa que, mientras el observador antiguo distribuye tu atención de manera dispersa, reactiva y emocionalmente cargada, el observador nuevo hace algo muy distinto. Selecciona con precisión dónde coloca su energía. Tu atención no solo observa. Tu atención informa al campo cuántico y le dice qué probabilidad debe colapsar. La física lo llamaría selección del estado. La filosofía cuántica lo llamaría coherencia. Y el camino espiritual lo llamaría despertar. Y tu vida lo llamaría cambio. Imagina por un momento que tu atención es una linterna en una habitación llena de puertas. Cada puerta representa una posibilidad de tu vida. Por ejemplo, una relación, una oportunidad, una versión de ti o un destino posible. El error que comete la mayoría es creer que la linterna sirve,
para ver qué puerta se abrirá. Pero no es así. En este nivel, la linterna no ilumina, crea. No muestra la puerta. La activa. La revela. La vuelve real. Por eso, cuando diriges tu atención hacia una posibilidad con suficiente coherencia interna, esa posibilidad no solo se vuelve visible, sino que se vuelve accesible. Los caminos no se abren por azar. Se abren al ritmo de tu vibración. Y aquí viene algo aún más profundo. No atraes lo que deseas. Tampoco atraes lo que imaginas. Atraes lo que observas internamente, como inevitable. La realidad responde a tu convicción energética, y no a tus palabras. Ahora, quiero que sientas esto despacio. No lo pienses. Siente la verdad que resuena debajo de las palabras. Cada vez que dices algo como: así soy yo. Esto siempre me pasa. Tengo mala suerte. No es para mí. Me cuesta demasiado. Estás actuando como observador cuántico. Estás colapsando una versión de ti. Una versión que tu sistema ya conoce. Una versión que tu identidad vibra. Y una versión que la realidad se ve obligada a obedecer. El universo no está decidiendo por ti. Solo estás siguiendo la orden vibratoria que tú estás emitiendo. Y cuando cambias esa orden, no en la mente, sino en la identidad, la realidad tiene que reorganizarse. Tiene que actualizarse. Y tiene que responder. Porque nadie puede experimentar una realidad que su vibración ya no sostiene. Y aquí es donde el viaje se vuelve sagrado. Tu realidad externa se convierte en un espejo del observador interno. Y cuanto más cambias tú, más cambia el reflejo. Quiero acompañarte a un lugar donde pocas personas llegan. Un lugar donde el cambio no es una técnica, sino un renacimiento. Para transformar tu realidad desde el nivel cuántico, debes transformar 3 capas internas. 1. La narrativa que sostiene tu identidad. 2. La vibración emocional que le da fuerza. Y 3. La atención que colapsa la experiencia. Estas 3 capas funcionan como un sistema. No puedes cambiar una sin afectar a las otras. Y cuando se alinean, el colapso cuántico se vuelve inevitable. Hablemos ahora de la primera capa. Tu narrativa interna no es un pensamiento accidental. Es un patrón vibracional. Es un campo de información que estructura la forma en que experimentas la vida. Cuando dices, no soy capaz, tu sistema no oye palabras. Oye vibración. Oye frecuencia. Y oye una orden. Cuando dices, estoy listo para algo mejor, desde una identidad que aún se siente pequeña, la orden es contradictoria. El sistema no colapsa lo que dices. Colapsa lo que eres. Por eso, el primer cambio debe ocurrir en la profundidad de tu narrativa. No en la superficie de tu pensamiento. Pero como ya te imaginarás, la narrativa es solo el inicio. La segunda capa, la vibración emocional, significa que la emoción es la fuerza que amplifica o debilita el colapso. Es el campo magnético que atrae o repele probabilidades. Cuando una emoción se repite con suficiente intensidad, se convierte en el lenguaje principal del observador. Y ese lenguaje se proyecta en la estructura de la realidad. Por eso, un miedo persistente no atrae peligro, atrae experiencias que confirman ese miedo. Por eso, la gratitud no es algo bonito, es un estado que reorganiza tu realidad desde dentro. Y por eso,
elevar tu vibración emocional no es un acto místico. Es un acto físico. Y por último, la tercera capa. Tu atención es el faro que selecciona la posibilidad que será tu experiencia. Es la dirección del láser que colapsa el campo. Y es el punto donde lo posible se vuelve inevitable. Pero la atención sola no basta. Debe estar alineada con la vibración emocional y la narrativa interna. Y cuando estas tres capas se alinean, algo profundo ocurre. Tu vida deja de ser reactiva y se vuelve intencional. Tu realidad deja de ser accidental y se vuelve coherente. Y tu futuro deja de ser repetición y se vuelve creación. Pero antes, quiero que entiendas con claridad a qué me refiero cuando utilizo la palabra colapsar. Ya que dependiendo del contexto, puede tener un significado o justo el contrario. En el contexto cuántico, colapsar significa esto. Cuando observas algo, cuando le prestas atención desde tu identidad vibratoria, eliges una sola posibilidad entre muchas. Tu energía fija un resultado. La vida te ofrece alternativas, caminos y versiones posibles. Pero lo que tú sientes como verdadero por dentro, se vuelve tu realidad por fuera. Eso es colapsar. Convertir una posibilidad en un hecho. No ocurre porque deseas algo, sino porque tu vibración lo sostiene como real. Y ahora, quiero llevarte aún más adentro. A un espacio donde el cambio cuántico deja de ser una idea inspiradora y comienza a sentirse como un movimiento real dentro de ti. Porque es en ese territorio interno, silencioso, delicado y casi sagrado, donde el antiguo observador empieza a deshacerse y donde el nuevo observador comienza a respirar por primera vez. Para llegar ahí, recuerda que el observador no cambia porque entiendas la teoría. Cambia cuando empiezas a ver tu interior desde un ángulo diferente. Y cuando ya no te relacionas con tus pensamientos como hechos, sino como señales de la vibración desde la que estás mirando la vida. Y este punto es crucial. Porque la transformación cuántica no ocurre cuando cambias lo que piensas, sino cuando cambia desde donde piensas. La mayoría de las personas intenta modificar la realidad corrigiendo el contenido de su mente. Piensa positivo, visualiza, repite afirmaciones e imagina resultados. Y aunque estas herramientas pueden ayudar, ninguna de ellas transforma verdaderamente la vida, si el observador sigue siendo el mismo. El observador antiguo siempre colapsará posibilidades antiguas. Mientras que el observador nuevo colapsará posibilidades nuevas. Por eso, este viaje no es mental. Es vibracional. Es de identidad. Es un cambio, en el punto desde el que emerges cada día. Para entender bien a qué me refiero, y a cómo llegar ahí, quiero que imagines algo conmigo. Imagina que dentro de ti, hay un nivel aún más profundo que tus creencias, más profundo que tus emociones, y más profundo incluso que tu personalidad. Un nivel, donde todavía no has decidido quién eres. Un nivel, donde tu identidad aún es maleable, ligera y abierta. Un espacio, donde las posibilidades de tu futuro todavía no han sido colapsadas. Ese nivel existe. Es el núcleo vibracional del observador. Y muy pocas personas llegan a él, porque siempre están ocupadas, respondiendo a lo que ya pasó, en lugar de sentir lo que todavía pueden hacer. Pero tú, estás llegando ahora. Y a medida que te acercas, algo empieza a aflojarse. Las creencias rígidas, los miedos heredados, las narrativas antiguas, y las emociones que te han repetido la misma versión de ti durante años. Pero, no desaparecen de golpe. No se disuelven como magia.
pero sí empiezan a perder autoridad. Empiezan a volverse menos sólidas. Y empiezan a recordar que solo eran probabilidades, y no destinos. Tu observador interno empieza a tener más espacio. Un espacio donde la conciencia puede entrar. Un espacio donde tu energía puede reorganizarse. Y un espacio donde una nueva versión de ti puede empezar a manifestarse desde adentro, hacia afuera. Y aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente increíble. Cuando empiezas a notar que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus reacciones automáticas. Eres el punto desde el cual todo eso es observado. Ese punto es el observador cuántico. Y cuando empiezas a habitarlo, tu realidad deja de sentirse inevitable y empieza a sentirse disponible. Lo que antes parecía fijo, se vuelve flexible. Lo que antes parecía repetitivo, se vuelve maleable. Y lo que antes parecía imposible, comienza a sentirse cercano. Porque ya no estás mirando la vida desde la identidad que se formó en tu pasado, sino desde la vibración que está naciendo en tu presente. Y es justo aquí donde quiero acompañarte más lejos. En esa parte del camino donde el observador empieza a transformarse realmente. Para que ese observador se transforme, necesitamos entrar en un terreno más concreto. El lugar donde tu interior empieza a reorganizar la forma en que interpretas y sostienes tu experiencia. Porque aunque el cambio cuántico parezca abstracto, su impacto es extremadamente práctico. A nivel interno, se manifiesta como un ajuste en tu manera de sentir, en tu manera de percibir, y en la forma en que decides responder a lo que antes te atrapaba. La vibración del nuevo observador no surge solo de la calma o la inspiración. Surge de un tipo de claridad que se instala cuando reconoces que ya no estás obligado a reaccionar igual que antes. Que tienes selección. Que tienes margen. Y que tu impulso inicial ya no dicta tu camino. Y esa claridad abre una puerta, la puerta de la reconfiguración interna. Quiero que imagines que tu interior funciona como un campo que organiza tu experiencia. Ese campo no actúa de forma lineal. No dice, piensas esto, entonces ocurre esto. Sino que funciona como una estructura vibratoria que determina qué escenario tiene permiso para desplegarse. Cuando este campo empieza a elevarse, muchos hábitos energéticos pierden fuerza. Situaciones que antes te desbordaban, ahora te dejan un espacio para respirar. Interpretaciones que antes eran automáticas, empiezan a mostrar grietas. Y lo que antes parecía rotundo, se vuelve relativo. En esta fase, el observador ya no se identifica tanto con el contenido, sino con la posición desde la que observa. Y desde esa posición, tu relación con la realidad cambia, antes de que la realidad cambie. No necesitas ver resultados inmediatos para saber que algo está transformándose. Lo notas en la dirección de tus pensamientos. Lo notas en la manera en que tu cuerpo responde. Y lo notas en la sensación interna de mayor espacio, como si los límites que dabas por sentado ya no encajaran tan bien. Esta expansión silenciosa es la señal más clara de que el nuevo observador está emergiendo. Ahora quiero que entremos en un aspecto del cambio. El ajuste de tu percepción. La percepción es el puente entre tu mundo interno y el externo. No solo interpreta lo que ocurre, sino que selecciona qué aspectos de la realidad se vuelven relevantes para ti. Cuando el observador cambia, tu percepción recalibra sus prioridades. Lo que antes te parecía amenaza, ahora se ve como oportunidad. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora se siente significativo.
Y lo que antes te generaba resistencia, ahora te invita a avanzar. Este cambio perceptivo no es psicológico, es vibracional. Es el reflejo directo de un campo interno más coherente. Estas señales no son casualidad. Son la consecuencia natural de un observador que ya no está alineado con las probabilidades antiguas. Estás entrando en un terreno donde la realidad comienza a corresponderte desde otro nivel. Y lo más poderoso es esto. A medida que el observador se afianza, tu futuro se vuelve más moldeable. Las rutas que antes parecían cerradas, empiezan a abrirse. Y sin esfuerzo, empiezas a notar que hay algo en ti, que ya no se siente limitado por la historia anterior. Ese es el punto, donde el cambio energético empieza a manifestarse de verdad. Y desde aquí, podemos seguir profundizando en cómo estabilizar esta nueva manera de observar tu vida. A partir de este punto, la transformación ya no consiste en abrir posibilidades, sino en estabilizar la vibración que las sostiene. Porque lo que activa un cambio es la apertura, pero lo que lo vuelve real es la constancia interna. Y estabilizar no significa forzar. Significa habitar el nuevo estado. Moverte en él, con naturalidad. Tomar decisiones que lo confirmen. Y relacionarte contigo desde otro nivel de claridad. Aquí entra una fase clave del proceso, la integración. La integración ocurre cuando el observador nuevo ya no aparece solo en momentos de inspiración, sino en tu manera cotidiana de responder al mundo. Es decir, cuando eliges un pensamiento más coherente sin esfuerzo. Cuando tu emoción se coloca en un punto más elevado casi por inercia. Y cuando tu atención deja de buscar lo que te limita y empieza a reconocer lo que te sostiene. No es un salto brusco. Es un ajuste suave, que sin darte cuenta, cambia tu trayectoria. Y cuando ese ajuste se vuelve estable, algo ocurre. La realidad empieza a alinearse contigo con menos resistencia. Las decisiones se vuelven más claras. El tiempo se sincroniza. El cuerpo se calma. Las oportunidades se acercan en lugar de alejarse. Esto no es casualidad. Es la consecuencia directa de un observador interno más coherente. Y ahora, entramos en la parte final del viaje. ¿De qué forma vivir desde ese observador, para que tu realidad siga expandiéndose? Y no se trata de controlar cada detalle, sino de mantener una vibración que permita que las probabilidades elevadas sigan siendo accesibles. Para ello, existen 3 prácticas internas que sostienen este estado. 1. Elegir consciencia antes que reacción. Cuando notas un impulso antiguo, respira. Elige desde el observador y no desde el hábito. 2. Mantener tu atención en lo que quieres fortalecer y no en lo que quieres evitar. La atención es dirección. Y donde se dirige, la realidad responde. 3. Reafirmar la identidad que estás encarnando. No como afirmación vacía, sino como un reconocimiento interno. Repítete. Esto es lo que ahora vibra en mí. Con estas prácticas, tu campo interno se mantiene alineado. Y cuando el campo está alineado, la vida fluye. Aquí es donde puedes empezar a notar que tus decisiones tienen más ligereza, que tu energía se mueve sin tanto peso, y que tu futuro se siente menos incierto y más disponible. Eso no viene de afuera. Viene de ti. Viene del observador que has despertado. Si este viaje ha despertado algo profundo dentro de ti, puedes contarme en los comentarios qué has descubierto sobre tu propio observador interno. Y si sientes que este espacio te acompaña en tu proceso,
puedes suscribirte a Mente Cuántica Positiva para seguir explorando juntos esta forma de ver y crear tu realidad. Antes de dejarte la reflexión final, quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí. De corazón. Ahora, respira un momento. Si te detienes a sentirlo, notarás que algo en ti está más despierto que cuando comenzamos. Tal vez una percepción distinta, un silencio más claro o una presencia que antes estaba oculta detrás del ruido. Ese es tu observador. Ese es el punto donde tu realidad empieza a tomar una nueva forma. Recuerda esto. No eres el efecto de tu pasado, ni un espectador pasivo de lo que te ocurre. Eres el punto donde las posibilidades se vuelven vida. Eres el que elige la dirección del siguiente instante. Y eres el que puede abrir caminos que antes no existían. Todo está disponible. Todo está vibrando. Todo espera una mirada que lo ponga en marcha. Y esa mirada es la tuya. Cuando aprendes a observarte desde un lugar más alto, tu mundo se eleva contigo. Y en ese ascenso silencioso, descubres algo esencial. La realidad no se impone. La realidad responde. Y hoy, al recordar quién eres realmente como observador, has comenzado a escribir una versión distinta de tu vida. Una versión más coherente, más consciente y más alineada con la profundidad que llevas dentro. Ese es el regalo. Ese es el inicio. Y ese es el punto donde todo se vuelve posible.